El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 1914 y se hizo especialmente presente después de la Revolución de Octubre. El término construction art, arte para construcción, fue utilizado por primera vez, de manera despectiva, por Kazimir Malevich para describir el trabajo de Alexander Rodchenko en 1917. Además del constructivismo ruso o soviético, que se vincula al suprematismo y al rayonismo o cubismo abstracto, se habla también de un constructivismo holandés, el neoplasticismo de Piet Mondrian, Theo van Doesburg y el grupo de Stig. Algunas características de este movimiento artístico son que sus obras fueron difusoras de las propagandas revolucionarias. Realizaban carteles, propagandas, fotografías, ilustraciones, etc. Tenían un predominio de la tridimensionalidad y las líneas inclinadas. También poseían motivos abstractos, utilizaban formas geométricas y lineales. Algunos artistas asociados al constructivismo son Gerhard Richter, José Vicente Marín, Leo Breuer y Guillermo Silvia Breccia. El término constructivismo aparece por primera vez como algo positivo en el Manifiesto Realista de Gaudien. Alexei Gan aplicó el constructivismo a su trabajo, mientras que su abstracción geométrica se debió, en parte, al suprematismo de Kazimir Malevich. La base de enseñanza para el nuevo movimiento fue propuesta por el Comisariado del Pueblo para la Educación del gobierno bolchevique a cargo del Ministerio de Cultura y Educación, dirigido por Anatoly Lunacharsky, que en 1918 suprimió la Academia Imperial de las Artes de Petrogrado y la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú. El centro del constructivismo en Moscú residía en Jutemas. Vanguardia rusa es un término usado para definir la enorme e influyente oleada de arte moderno que emergió en Rusia, o de manera más exacta, en el Imperio Ruso y la Unión Soviética, aproximadamente entre 1890 y 1930, aunque en algunos lugares comienza de manera más temprana en 1950 y acaba más tarde en 1960. El término cubre muchos movimientos artísticos coetáneos, independientes, pero intensamente relacionados, como el neoprimitivismo, el suprematismo, el constructivismo, el cubofuturismo y el futurismo ruso, ya que muchos de estos artistas de vanguardia nacieron en lo que es hoy en día Bielorrusia y Ucrania. Algunas fuentes también la llaman vanguardia ucraniana. La vanguardia rusa alcanza su clímax creativo y de popularidad en el periodo comprendido entre la Revolución Rusa de 1917 y 1932, momento en el que las ideas de esta vanguardia chocan con las que el nuevo Estado patrocinaba, el realismo socialista. Figuras notables de esa era incluyen a Natán Aterman, a Oleksandr Arjipenko, a David Burliuk, a Vladimir Burliuk y a Marc Chagall. En el año 1917 se toma el cielo por asalto. Los trabajadores, los campesinos y los sectores populares dirigidos por los bolcheviques comienzan una lucha brutal por abolir la sociedad de clases y barrer con la burguesía. Los artistas expresaban esta situación de alguna manera u otra. Si bien las condiciones no eran las mejores debido a la guerra mundial, la revolución y luego la guerra civil, en la producción artística se despertó una gran creatividad que cuestionó todas las convenciones estéticas e introdujo nuevas discusiones y desarrollos teóricos. Si el fracaso de la Revolución de 1905 había generado aislamiento y deserción en los intelectuales y artistas producto de una situación reaccionaria, la victoria de 1917 hizo que muchos artistas tomaran partido por la Revolución. Esta dio un impulso a todas las tendencias artísticas, por ejemplo, futuristas, suprematistas, entre otras, y se unieron a los insurrectos. En definitiva, más allá de los puntos de vista, las vanguardias marcaron un camino, la unión entre el arte y la vida. De diferentes formas, este planteo que dejaron las vanguardias rusas en el marco de la construcción de una nueva sociedad, aún hoy, en el siglo XXI, sigue vigente. Habrá que revolucionar la sociedad para no condenar al arte y a la cultura a los límites que le impone el capitalismo.
Mientras en los países occidentales predominaba la propaganda de productos comerciales, en la Unión Soviética reinaba la propaganda social y política, casi siempre propaganda del Estado. Antes del año 1917, en el Imperio ruso como en los países occidentales, la publicidad comercial prosperaba. Rótulos, anuncios publicitarios en diarios y revistas, carteles, etc. Todo esto cambió tras la Revolución de Octubre, que eliminó la propiedad privada y estableció una nueva regla del juego. La economía soviética estaba planificada por el poder central y excluía por completo la competencia. La publicidad comercial no era necesaria para este tipo de economía, no era compatible. En cambio, la propaganda social y política comenzó a ganar peso. La ideología y todo lo relacionado con ella gozaba de un gran protagonismo en la Unión Soviética. En noviembre de 1917, Lenin firmó el decreto sobre la introducción del monopolio estatal sobre la propaganda. A partir de aquel momento, cualquier anuncio a cambio de dinero en las publicaciones periódicas era privilegio exclusivo del Estado y únicamente era posible en los periódicos del gobierno o de los soviets. Esto detuvo de golpe el libre flujo de la información y la publicidad pasó a estar controlada por el Estado. La joven República Soviética contaba con numerosos enemigos, tanto dentro como fuera del país. Esta situación planteó unos nuevos objetivos a los publicistas. En primer lugar, en el ámbito político. Comenzaron a aparecer carteles que más tarde se convirtieron en clásicos de la propaganda soviética de la época de la guerra. Aparecieron trenes y barcos llenos de agitación política que recorrían el país haciendo propaganda del nuevo gobierno. Para estas campañas se reclutaron los mejores, como por ejemplo el gran poeta Vladimir Mayakovsky participó en una serie de carteles propagandísticos.